¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Javamanía. El tema de hoy es el método main. Todas las aplicaciones en Java comienzan su ejecución con el método main. Este va a ser el punto de entrada a nuestra aplicación. Este método deberá cumplir ciertas características para ser identificado como el punto de entrada. Deberá de tener un modificador de acceso public, es decir, el método deberá ser público. Deberá tener la palabra reservada static, es decir, el método va a ser un método estático. Deberá tener un tipo de retorno void, es decir, este método no va a retornar nada. El nombre del método tiene que ser main con minúsculas, recordando que Java es case sensitive. Los parámetros del método podrá ser un arreglo de strings o un var de strings. Vamos a ver algunos de estos ejemplos en el IDE, aquí en Eclipse. Tenemos ejemplos de métodos main válidos como puntos de entrada. Como veíamos, tenemos el método main con los modificadores public, static y el tipo de retorno void. Además de esto, el tipo de parámetro es un arreglo de strings. De igual manera, podemos tener un método main con las mismas características, pero en vez de recibir una regla de strings, recibiríamos un var de strings. Entonces, estas serían las únicas dos maneras o los únicos dos tipos de métodos que tendríamos como puntos de entrada válidos para nuestra aplicación. Esto no quiere decir que no podamos declarar otros métodos main con otras características distintas a las que acabamos de ver. Sin embargo, estos métodos main no van a servir como punto de entrada en nuestra aplicación. Es decir, nosotros podemos declararlos como privados o podemos incluso declararlos sin recibir parámetros, con el nombre en mayúscula. Serían métodos main válidos, es decir, el programa seguiría compilando. Sin embargo, estos métodos main no van a ser válidos como puntos de entrada a nuestra aplicación. Si nosotros tratamos de ejecutar la aplicación desde consola o incluso desde aquí desde el IDE, Java nos va a identificar que no tenemos un punto de entrada, es decir, un método main válido, y nos va a marcar un error en tiempo de ejecución. Para poder probar nuestro método main, vamos a ver cómo compilar y ejecutar una clase en Java. Para compilar una clase en Java, vamos a utilizar el comando javac, seguido del nombre del archivo Java, incluyendo la extensión. El comando javac va a generar un archivo .class por cada una de las clases, interfaces, enums o cualquier estructura que tengamos definida dentro de nuestro archivo .java. El archivo .class va a contener código en formato bytecode que va a ser interpretado por la Java Virtual Machine. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo generar estos archivos .class. Y posteriormente, para ejecutar estos archivos que acabamos de crear, vamos a utilizar el comando java seguido del nombre de la clase que queramos ejecutar, sin incluir la extensión. Solamente vamos a poder ejecutar clases que contengan un método main válido. Vamos a ver un pequeño ejemplo. En este caso yo tengo un archivo método main.java, el cual contiene código de Java. Tengo una clase llamada método main, que es la clase pública de este archivo. También tengo una clase persona, tengo una clase animal, tengo una interfase que se llama empleado y tengo un enum que se llama calendario. Por el momento no es necesario que sepamos a qué nos referimos con interfase o enum, solamente necesitamos saber que son estructuras similares a una clase y que pueden también estar contenidas en un mismo archivo de Java. Dentro de la clase método main yo tengo definido un método main que lo único que hace es imprimir hola mundo desde método main. Y también tengo un método main definido dentro de la clase persona. Esto es algo válido. Nosotros podemos tener un método main por cada una de las clases que tengamos, o podemos incluso no tener ninguno en caso de que la clase no vaya a ser ejecutada directamente desde consola. Muy bien, entonces aquí tenemos tres clases: método main, persona, animal y una interfaz empleado y una en un calendario. Al momento en que yo me voy aquí a la consola para poder hacer la compilación de mi código, voy a ejecutar el comando javac seguido del nombre del archivo con incluida la extensión, y lo que va a hacer esto es que me va a generar las estructuras que yo definí en mi archivo método main.java, cada una con su extensión .class. En este caso tenemos la clase animal, el enum calendario, la interfase empleado, la clase método main y la clase persona. Cada uno de estos archivos .class contiene el código que nosotros escribimos, pero en formato bytecode, que la Java Virtual Machine puede interpretar. Ahora vamos a tratar de ejecutar el método main que definimos en nuestro archivo Java para la clase persona y para la clase método main. En este caso deberemos de recibir un hola mundo desde método main en consola y hola mundo desde persona.
abrimos nuestra terminal y ejecutamos el método Java seguido del nombre de la clase que queremos ejecutar. En este caso yo voy a ejecutar la clase método main. Aquí no debemos de incluir ya la extensión. Aquí vemos que me imprime hola mundo desde método main. Aquí está, aquí todo bien. Vamos a volver a ejecutar el comando Java, pero ahora vamos a ejecutar la clase persona y recibimos hola mundo desde persona. Como ven, aquí estamos recibiendo los dos, estamos ejecutando los dos métodos main de cada una de las clases que definimos anteriormente. Muy bien, ¿y qué sucede cuando yo trato de ejecutar una clase que no tiene un método main válido definido? En este caso la clase animal no tiene ningún método main. Entonces si yo ejecuto el comando Java seguido del nombre de la clase animal, me va a marcar un error en tiempo de ejecución, me va a decir no se ha encontrado el método principal de la clase animal y que tenemos que definirlo de la siguiente manera. Nos marca la estructura que habíamos visto hace unos momentos, public static void main, y un arreglo de strings como parámetro de entrada. Entonces, en caso de que nosotros no tengamos un método main definido en una clase y tratemos de ejecutarla directamente desde consola, este es el error que vamos a obtener. Vamos a hacer una prueba más. Vamos a definir un método main dentro de la clase animal, pero este método main no va a ser el método main con las características que nos está pidiendo. Voy a omitir, por ejemplo, aquí el modificador static y lo voy a guardar. Entonces, este método main no sería válido desde el punto de vista de que no es el método de entrada a la aplicación o no es el método de entrada a la clase animal. Si yo vuelvo a compilar mi archivo javac método main.java y ejecuto nuevamente la clase animal, me va a seguir mencionando que yo no cuento con un método principal en la clase animal. En este caso me marca un error distinto, el método principal no es static en la clase animal, es decir, aquí me está diciendo que yo tengo un método main definido, pero no cumple con las características que debe de tener. En este caso que no está marcado como static. Entonces, es por eso que nosotros debemos de cumplir con estas características para que nuestro método main sea considerado como el punto de entrada a la clase que queremos ejecutar. Ahora que ya vimos cómo ejecutar nuestra clase desde consola, vamos a ver cómo podemos enviar parámetros de entrada a nuestra aplicación. Esto es posible también utilizando el comando Java. Los parámetros se van a especificar después del nombre de la clase y deberán de ir separados por un espacio. En caso de que queramos utilizar más de una palabra, vamos a tener que utilizar comillas dobles. El arreglo que vamos a recibir como parámetro en nuestro método main nunca va a ser nulo. En caso de que no enviemos parámetros de entrada, el arreglo va a ser creado como un arreglo vacío. Esto es algo muy importante y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Estos parámetros de entrada que nosotros vamos a estar enviando desde consola van a ser recibidos en este arreglo de strings que el método main define. Es por eso que tiene esta estructura. Vamos a ver algunos ejemplos del método main enviando parámetros de entrada. En este caso tengo esta clase método main parámetros entrada y lo que estamos haciendo es aquí tenemos un método main válido y estamos imprimiendo las posiciones del arreglo args que estamos recibiendo como parámetro de entrada, en este caso el index 0, 1 y 2. Hay que recordar que en Java los arreglos empiezan en 0, los índices de los arreglos empiezan en 0. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo ejecuto el comando Java para cada uno de estos parámetros de entrada. Lo primero que vamos a hacer es compilar nuestra clase. En este caso utilizamos el comando javac método main parámetros entrada.java. Esto nos va a generar el archivo .class. Muy bien. Ahora vamos a ejecutar el primero de los casos que tenemos aquí. En este caso es método main parámetros entrada, es el nombre de nuestra clase. Hola es el primer parámetro y mundo es el segundo parámetro. Cuando yo ejecuto esto, yo obtengo, imprimo hola, imprimo mundo y luego hay un error en tiempo de ejecución dado que el parámetro con el índice 2 no existe. Esta sería la tercera posición dentro de nuestro arreglo, sin embargo yo no le estoy enviando 3 parámetros, solamente le estoy enviando 2. Es por eso que aquí me marca un error en tiempo de ejecución. El segundo ejemplo trata de confundirnos puesto que manda como primer parámetro el nombre de la clase.
Si se fijan, aquí tenemos el comando Java, el nombre de la clase, y luego estamos poniendo el nombre de la clase nuevamente. Sin embargo, este va a ser el primer parámetro que le vamos a enviar a nuestro arreglo, seguido de hola y mundo. Si nosotros ejecutamos esto, vamos a imprimir método main parámetros entrada como un string normal, hola y mundo. El siguiente ejemplo lo que hace es que no envía ningún parámetro de entrada. Entonces, al igual que en uno de los ejemplos anteriores, vamos a tener un error en tiempo de ejecución, dado que el índice 0 no existe. En el siguiente ejemplo, vamos a enviar algunas palabras reservadas de Java. Dado que estas palabras se traducen a un string dentro del arreglo que estamos enviando como parámetro de entrada, pues no va a haber ningún problema. Podemos enviarlas y estas van a ser interpretadas como string normales. En caso de que se lleguen a topar algún ejemplo así en el examen, pues esto es algo totalmente válido. Un ejemplo similar es si nosotros tratamos de enviar la palabra null como parámetro de entrada. Aquí vamos a ejemplificar dos cosas. Primero, que podemos nosotros enviar estos null como parámetro de entrada y van a ser identificados como strings normales. Y lo segundo es que no es necesario que solamente pongamos un espacio. Si nosotros ponemos más de un espacio, esto no va a reflejar ningún problema. E incluso estos espacios no van a ser tomados en cuenta cuando se inserten en el arreglo de strings. Como ven, aquí solamente estamos imprimiendo null, null y null. El siguiente ejemplo es un poco engañoso. Cuando nosotros enviamos un parámetro entre comillas dobles, todo lo que está dentro de las comillas se considera como un solo string, es decir, un solo parámetro. Entonces, cuando nosotros ejecutemos este código, solamente estaríamos enviando un parámetro de entrada. Es por eso que cuando llega al index 1, es decir, la posición 2 del arreglo de strings, marca un error en tiempo de ejecución. Para nuestro último ejemplo, vamos a verificar una de las reglas que mencionamos anteriormente acerca del arreglo de strings. Este arreglo de strings que vemos aquí nunca va a ser nulo aun y cuando nosotros no mandemos ningún parámetro desde consola. Puede llegar a ser vacío, es decir, si nosotros no enviamos ningún parámetro a este arreglo se va a crear vacío, pero nunca va a ser nulo. Aquí lo que estamos haciendo es verificar si nuestro arreglo es nulo y verificar si nuestro arreglo está vacío utilizando la propiedad length de nuestro arreglo de strings. Y los vamos a imprimir aquí, utilizando el comando Java, método main parámetros entrada, y aquí le voy a enviar tres parámetros. Entonces en este caso está imprimiendo falso para es nulo y falso para is empty. Si yo vuelvo a enviar este comando pero ahora no envío ningún parámetro de entrada, tenemos falso y true, es decir, nuestro arreglo no es nulo pero está vacío. Entonces solamente hay que tener eso en cuenta, puesto que en el examen puede venir preguntas relacionadas a esto, tal vez que si lanza algún null pointer exception, o si lanza algún otro tipo de excepción cuando trate de acceder a alguna propiedad como length, por ejemplo. Entonces solamente recordar eso, que los args, es decir, este arreglo de strings, nunca va a ser nulo y cuando no enviamos ningún parámetro va a llegar vacío. Muy bien amigos, y con eso terminamos el tema de hoy. Nos vemos en el siguiente video.